Gracias, señor Hernández Carrón. Pasamos a la segunda pregunta, que está formulada por el señor Amado Borrella, que dispone de 3 minutos para ello. Cuando usted quiera, señoría. Sí, tranquilo, tranquilo. Señor Amado Borrella, cuando usted quiera. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Carrón, muchas gracias. Bienvenido de nuevo a esta comisión, que sabe que es su casa. Mire, la señora consejera, en la comparecencia del último pleno que tuvimos en esta casa, pues en un ejercicio, yo creo que un poco de autoconvencimiento más que otra cosa, y en el que utilizó varios pintos argumentos, dijo que la prórroga del presupuesto que no afectaría negativamente a ningún ámbito de esta región, cosa que, dado sus antecedentes, los antecedentes de este Gobierno, sinceramente no se creyó absolutamente nadie. No sé si ustedes mismos, porque creo que fue, insisto, un ejercicio de autoconvencimiento más que otra cosa. Y mire, señor Carrón, después del presupuesto fake de la señora Guardiola y de ese gran fracaso, ustedes han demostrado, y lo siguen demostrando, que creen que están en una mayoría absoluta cuando realmente están en una absoluta minoría. Lo siguen demostrando día a día en cada manifestaciones públicas que hacen y, además, carecen de ese mínimo talante y talento que deben tener para negociar. Lo demostraron rompiendo por primera vez con la unanimidad que siempre ha existido en esta región en materia de financiación autonómica. Siempre, insisto, siempre ha existido y, por cierto, usted lo sabe porque ha formado parte de otros gobiernos con el sistema de financiación ya caduco en esta Cámara y también estuvo en oposición y formó parte del acuerdo. Ahora, insisto, se rompió. Después lo volvieron a demostrar ustedes cuando la oposición les tumbó en bloque ese decreto de vivienda. Veremos a ver qué pasa ahora el jueves con ese decreto tapadera. Y, por último, la traca final ha sido el gran fracaso de la negociación de los presupuestos. Y mire, señor Carrón, viendo sus antecedentes en la gestión de los presupuestos sin prorrogar, viendo su mala planificación y previsión, viendo ese gran fracaso de los presupuestos prorrogados, estamos absolutamente convencidos de que lo peor está por llegar. Y esto es lo que nos preocupa. Es evidente que la lentitud de la gestión va a influir en los pagos, va a influir en las licitaciones y, por tanto, va a influir en la ejecución presupuestaria. Eso es evidente. O lo que es lo mismo, todo esto se va a traducir en recortes en inversión y en la pérdida de la calidad de nuestros servicios públicos. Y esto es lo que verdaderamente nos preocupa a nuestro grupo parlamentario. Por tanto, señor Carrón, conociendo los antecedentes de este Gobierno, ¿sigue pensando que la retirada de los presupuestos no va a afectar a nuestro dinamismo económico ni a las políticas sociales? Nada más, señor presidente. Gracias. Gracias, señor Amado. Señor Hernández Carrón, para contestar, dispone usted de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señor Amado, pues entrando ya en materia, el presupuesto de 2024 prorrogado para 2025 no debe afectar en nada al dinamismo económico ni a las políticas sociales que el Gobierno de María Guardiola está desplegando pues, en materia de sanidad, educación, empleo o en cualquier otra materia. Mire, le recuerdo que en 2024 se aprobó el mayor presupuesto de la historia de Extremadura con 8.127 millones de euros, que como he dicho hace un momento ha alcanzado ya los 8.309, y esto ha supuesto un hito en materia presupuestaria y que nos permite seguir mejorando y ampliando los efectos positivos que este Gobierno regional está desplegando. Los presupuestos de las administraciones públicas pues son un elemento que influye evidentemente en el dinamismo económico o en la implementación de políticas sociales, no solo en términos de cuantía, sino también cómo se distribuyen los recursos y las políticas fiscales implementadas para gestionar la economía. Esto se puede analizar desde distintas perspectivas, señor Amado. Mire, podemos analizarlo desde el punto de vista de la inversión pública y el gasto, desde el punto de vista de la política fiscal. Podemos analizarlo desde el punto de vista de la confianza empresarial y el consumo. Mire, por ejemplo, el presupuesto en materia de inversión pública y gasto social establece cuánto dinero se destina a proyectos de infraestructura, servicios públicos, educación, salud, empleo y más. Si el Gobierno invierte en áreas claves como la infraestructura o educación, puede impulsar crecimiento económico, crear empleo y mejorar la competitividad a largo plazo. Por el contrario, un presupuesto con recortes drásticos puede generar desaceleración económica si no se mantienen los niveles adecuados de inversión. Mire, con la prórroga de presupuestos del 2024 para este ejercicio 2025,
nosotros le decimos que se garantiza el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, ya que el presupuesto prorrogado para 2025 se produce un incremento en los gastos de carácter sanitario, concretamente suben un 2,7%, y de educación, que suben un 6%. Concretamente, 60,5 millones más en materia sanitaria y 82,3 millones más en educación. En total, 142,8 millones más para sanidad y educación en el presupuesto prorrogado, de incremento respectivamente, como he comentado. En volumen total, las actuaciones de carácter social se van a incrementar un 2,7%, como la dependencia, que crece un 1,1%, promoción social se incrementa un 0,3%, vivienda crece un 0,2% o cultura, que crece un 0,8%. En las de carácter económico, le tengo que decir que, lejos de lo que usted piensa, no hay recorte, no bajan, y se mantienen estables, incluso crecen un 0,1%, entre las que destacamos que agricultura crece un 0,3%, empresa crece un 0,6% o infraestructuras, que crece un 0,5%. Más dinero para todas esas áreas. ¿Que cómo se consiguen estos incrementos en un presupuesto prorrogado? Pues mire, gracias a que tenemos que destinar mucho menos dinero, mucho menos parte del presupuesto prorrogado a pagar deuda, ya que los gastos destinados a pagar los vencimientos de la deuda bajan un 22,5%, es decir, 192 millones de euros menos para pagar deuda. De 852 millones pasamos a 660. El principal coste de las políticas sociales, sanidad, educación, servicios sociales, están completamente respaldados y además están directamente asociados en muchos casos a gastos de personal. Con la prórroga de los presupuestos no se va a producir en ningún caso una merma en la prestación de estos servicios, ni en las plantillas ni en las competencias, ya que la financiación de estas obligaciones de las juntas con sus trabajadores está plenamente asegurada. En cuanto a las políticas de empleo y a las transferencias a los ciudadanos en servicios sociales, vivienda, etcétera, tampoco se van a ver afectadas por la situación presupuestaria actual. Al estar directamente financiadas vía transferencias del Estado, estas prestaciones están plenamente garantizadas. Desde el punto de vista de la política fiscal, los presupuestos también determinan, pues, que incluyen decisiones sobre impuestos, transferencias, y sin haber datos cerrados son provisionales, a modo de previsión les puedo avanzar que la dinámica de ingresos del presupuesto 24 durante 2024 ha sido extraordinariamente positiva para casi todos los epígrafes. Como saben sus señorías, partíamos de una evolución positiva en los ingresos procedentes del sistema de financiación, ya que esos recursos experimentaron un incremento de 589 millones de euros, un 15,3% más. Y con este presupuesto, la política fiscal que ha implementado el presupuesto del 24 y que ahora se prorroga del 25, hemos acometido durante todos estos meses una política fiscal que, en primer lugar, hemos devuelto a la familia 120 millones de euros. Pero además de devolver esos 120 millones de euros que se inyectan en la economía extremeña, por lo tanto hay dinamismo económico, a los ciudadanos extremeños obtenemos una mayor recaudación, como acabo de decir. Miren, en IRPF, en la última campaña de la renta, 35.000 nuevos declarantes. Hemos recaudado, pese a devolver 42 millones, 45,7 millones de euros más. En transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados hemos recaudado 14,2 millones de euros más. En el impuesto sobre sociedades hemos recaudado 40 millones de euros más. Se activa la renta disponible de los hogares extremeños y, por lo tanto, se inyecta dinero directamente en la economía de los extremeños, se activa el consumo, que en definitiva pone en marcha la rueda de la economía, que redunda sin duda alguna en que, por ejemplo, en impuestos especiales pues se ha recaudado 12 millones de euros más. O, por ejemplo, en determinados medios de transporte, el impuesto sobre determinados medios de transporte se incrementa un 9%. En cuanto a tasas y precios públicos, se incrementa un 23,9%, 12 millones de euros más. Por lo tanto, esta política fiscal desplegada por el Gobierno de Mario Guardiola ha permitido compensar, pues, determinadas caídas en la recaudación de algunas otras figuras impositivas que se han ido bonificando o que se han ido minorando, ¿no? Y se ha compensado finalmente y se ha producido, como digo, una recaudación muy positiva. Mire, si lo digo, por ejemplo, en tributos propios, tasas, precios públicos, resto del capítulo 3, se produce un importante crecimiento, el 7,9, 17,2 millones de euros más. Figuras como más relevancia, como ha sido el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, pues hay un incremento de 3 millones de euros más, 3,2% más. Los precios públicos, recaudación de, como he dicho, unos 12 millones más. O reintegros de operaciones corrientes del ejercicio cerrado,
por valor de 5 millones de euros más, un 17,8% más. Ingresamos mucho más. Durante el ejercicio 24 se han producido ingresos extraordinarios por la remuneración, por ejemplo, de las cuentas bancarias derivados de los altos tipos de interés. Se ha incrementado un 62,6% más, 7 millones de euros más. En total, en los capítulos de ingresos 5 y 6 se produce un incremento del 24,6%. Por eso le decía que la política fiscal contenida en un presupuesto es muy importante para aprovechar el crecimiento económico y trasladar a los ciudadanos, trasladar a las familias esas mejorías de la economía mediante ingresos y que sea la sociedad extremeña libremente la que decide dónde destinar e invertir ese crecimiento económico. Pero no solamente eso. Gracias al trabajo que se ha hecho desde la Dirección General de Fondos, la certificación de gastos asociados al programa operativo 1420, en 2024 se ha producido un incremento en los derechos reconocidos de ingresos vinculados al FEDER y al FEADER del 72,3% más y del 30,9% más. Estoy hablando de 66,8 millones más de FEDER y 40,2 millones más de FEADER, señoría. Es decir, estos son datos claros de que se ha producido una extraordinaria evolución de los ingresos durante el ejercicio 24. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la confianza empresarial, pues mire, las decisiones sobre el presupuesto pueden influir en la confianza de los empresarios y de los consumidores. Un presupuesto que refleje estabilidad, que refleje crecimiento, que baje impuestos, puede alentar a las empresas a invertir más. Y los indicadores así lo muestran. Bueno, en 2024 se volvió a batir el récord en exportaciones extremeñas, un 10,2% más que las del mismo periodo del año anterior. Somos la cuarta comunidad donde más avanzó. Se ha registrado un superávit por valor de más de 1.100 millones de euros en la balanza de exportaciones. Yo creo que es un buen dato. La inversión extranjera en Extremadura neta arrojó en 2024 un saldo positivo de 101 millones de euros. Más inversión. En términos sectoriales se presenta lo siguiente. La cifra de negocios de la industria subió un 4,9% más de media en los 11 primeros meses de 2024, mientras que en España muestra un descenso del 0,2%. Vamos a la contra, subiendo y España bajando. La cifra de negocios del sector servicios avanzó un 3,8% en el periodo de enero-noviembre, un punto más que el avance español. La compraventa de viviendas registró una subida acumulada hasta noviembre del 10,5%, dejando atrás el escenario de descenso. La tasa de inflación anual, pues también está siendo positiva, mide el de incremento de los precios en los últimos 12 meses y se situó en Extremadura en el 2,8, el 2,9 a nivel nacional. La inflación subyacente fue del 2% este mes y 2,4 a nivel nacional. 0,8 puntos menos que el IPC general. El número de sociedades extremeñas constituidas a cierre del 24 asciende a 1.352. El saldo neto de constituida disuelta es de 986 sociedades de enero a diciembre, un 8,8% más. Lo mismo le puedo dar datos de turismo hotelero, que crecen muy positivamente hasta el mes de diciembre en el 9,7%, el número de viajeros en hoteles, o 8,6% las pernoctaciones. El de índice de confianza empresarial, claro, con todos estos datos, pues se incrementó un 1,8% en el primer trimestre de 2025, ya son datos de 2025. El índice de comercio minorista deflectado mostró un aumento del 0,7% en la media anual durante el año 24. El mercado de trabajo, pues ¿qué le voy a decir? Si hemos cerrado con la cifra más baja de paro de la historia, de la serie histórica durante 2024 y con la cifra más alta de cotizantes en la Seguridad Social. Son datos récord, señoría. Son datos récord. Y con todo ello, también el Instituto de Extremadura estima que el PIB real registró un crecimiento del 2,5% en el tercer trimestre en términos interanuales. Crecen todos los sectores económicos, agricultura un 13,4%, servicios sociales un 3,1%, etcétera, etcétera. Y en el conjunto económico presentó su capacidad de financiación la comunidad autónoma por un valor del 0,4% de su PIB. Estamos mejorando nuestra capacidad de autofinanciación. Por otro lado, la ratio de deuda pública sobre PIB disminuye 0,40 puntos porcentuales y la hemos bajado al 20,8%. Yo creo que son datos más que significativos de la buena evolución, ya termino, de la buena evolución de la economía, de la buena evolución del empleo y un presupuesto prorrogado que permite responder a los desafíos que tenemos porque, como le he explicado, en muchas cuestiones mejoramos las cantidades del ejercicio anterior. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández Carrón. No sé si hay alguna posibilidad de bajar la temperatura de la sala. Bien, pasamos al turno de réplica por parte del señor Amado Borrella. Dispone de 5 minutos, cuando usted quiera, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Señor Carrón, veo que han pasado ustedes teorías terraplanistas a los mundos de Mr. Wonderful, porque yo no sé en qué Extremadura viven, de verdad.
Sigue usted empeñado en las teorías terraplanistas de que bajando impuestos a unos cuantos ricos recaudan usted una barbaridad de dinero. ¿Me puede explicar, por favor, porque todavía no han respondido a esta pregunta, por qué en los presupuestos fake de la señora Guardiola se rebajaba la recaudación en 37 millones de euros, tanto en impuestos directos como en indirectos? ¿Por qué en eso había esa bajada en la recaudación? Si bajando impuestos a unos cuantos ricos se recauda tantísimo dinero, ¿por qué había esa bajada en la recaudación? ¿Por qué había una bajada en la recaudación en el IRPF de 13 millones de euros? ¿Por qué? Yo le recomendaría que, si tiene usted tiempo, en la última comisión de estudios sobre financiación autonómica, viera usted la intervención, la respuesta, por cierto, que le dio a la señora Gómez de Tejada el señor Francisco Sánchez. García, si tiene usted tiempo, la ve. Seguramente esa teoría terraplanista le lleve usted un poquito más a la realidad. Y mire, después de escucharle, por supuesto, nos lleva más la reflexión de que unos presupuestos prorrogados en sus manos lo único que va a provocar es más incertidumbre, de la que están provocando más inseguridad y más recorte. Porque es que ya lo hicieron el año pasado. Es que no sé de verdad en qué mundo vive usted. Yo a usted lo considero una persona seria. Y en cambio, viendo lo que están diciendo, nos lleva por todo lo contrario, porque ustedes han paralizado la inversión pública y ustedes han empeorado gravemente la calidad de los servicios públicos. Y es que no lo hemos dicho nosotros. Sí es que las empresas lo denunciaron, las empresas de la construcción lo denunciaron el año pasado, que habían paralizado la obra pública, señor Carrón. Y otro dato más, lo refleja también la bajada del ranking de la valoración de nuestra sanidad pública, que hemos pasado del puesto 8, del puesto 3 al puesto 8. Y mire, si eso pasó con un presupuesto en vigor, sin prorrogar, ¿qué nos esperará con un presupuesto prorrogado en sus manos, señor Carrón? Y eso lo ha provocado ustedes, efectivamente, exclusivamente ustedes. Por tanto, no busque culpables fuera ni excusas peregrinas, porque además ni siquiera han tenido ustedes la valentía que tiene que tener un gobierno ambicioso para asumir riesgos, señor Carrón. Y se lo dije a la señora consejera, porque ni siquiera nos dio a los grupos parlamentarios la opción de poder votar los presupuestos. No tuvieron ni siquiera esa valentía, ni capacidad de diálogo, ni ambición, ni la valentía que tiene que tener un gobierno. Pero es que además, señor Carrón, estamos en manos de un gobierno absolutamente descentrado y que nos está llevando irremediablemente al retroceso económico y social, a un retroceso sin precedente en esta región. Y eso es lo que realmente nos preocupa. Usted, que de verdad se ha ido por los mundos de Mr. Wonderful. Mire, gracias a sus nefastas políticas económicas, gracias a esa incertidumbre y a las inseguridades que ustedes están generando con esos vaivenes de si pacto, no pacto, de si tienen capacidad de negociación o no, nos están generando que el PIB en Extremadura, según la AIREF, ojo, no según los socialistas, según su catecismo en la legislatura pasada, el PIB de Extremadura ha crecido 4 décimas por debajo de la media nacional. Solo 4 décimas. Es decir, según su excatecismo, la media nacional se sitúa en un crecimiento del 3,5%. Pues bien, Extremadura lo hace tan solo en un 3,1%. Tan solo nos gana Andalucía en ese triste ranking, la de Moreno Bonilla, con un 2,9%. Es decir, señor Carrón, y estos son datos, insisto, de la AIREF, de su excatecismo, somos la segunda comunidad autónoma que menos crece de España. Mire usted por dónde. Mientras que la España socialcomunista de Sánchez es considerada la mejor economía del mundo del año 2024. Ojo, por el semanario liberal, no socialcomunista, el semanario liberal de Economist. Aquí, en cambio, nos estamos situando en el vagón de cola. Es decir, España crea empleo y crece, que de ahí, por cierto, sí viene mucho del incremento de los tributos y de la recaudación, por la generación de empleo, por la buena generación de la actividad económica. No porque ustedes hayan bajado 4 impuestos a los 4 ricos de Extremadura. No, de ahí viene. Y de ahí, mientras España crece y crea empleo, Extremadura vamos al vagón de cola. Extremadura, con ustedes, retrocede. Eso es lo preocupante. Mientras España es bien considerada por la robustez del mercado laboral, Extremadura hemos perdido en enero, según la EPA, señor Carrón, según la EPA, no según los socialistas, 8.000 empleos, señor Carrón. Desde que ustedes gobiernan no convergemos con España en los datos de empleo. Señor Carrón, no se confunda, no mientan. Al revés, nos separamos cada vez más de la media y eso es una realidad y ahí están los datos. Pero como he dicho antes, señor Carrón, lo peor está por llegar y su fracaso presupuestario no solo está teniendo y tendrá consecuencias políticas, económicas y sociales.
sino también tendrá repercusión en la gestión de la Administración. Es decir, la va a tener a la hora, como he dicho antes, de licitar, a la hora de autorizar operaciones, a la hora de pagar. Es más, señor Carrón, ya se empiezan a ver esos problemas. Se empiezan a ver. El pago medio a proveedores de enero, ustedes lo han elevado ya a 22,88 días, es decir, a casi 23 días. ¿Verdad, señor Carrón? Usted no ha dicho nada de eso. Señor y mire, Amado, ustedes, sobre todo usted, en Twitter, suele alardear mucho de que entraron al Gobierno, desde que entraron al Gobierno, de que el pago medio a proveedores es el más bajo de toda España. Lo suele alardear ustedes como si fuera mérito suyo. Ya ves tú. Lo que se le olvida decir, señor Carrón, es que ustedes, en la anterior legislatura que gobernaron, lo dejaron en 160 días que tardaban ustedes en pagar a proveedores. El Gobierno socialista lo bajó a 10. Y es gracias a la gestión del Gobierno socialista de que los últimos años es la comunidad autónoma que menos tarda en pagar. ¿Por qué? Porque lo bajamos de esos 160 días que ustedes tardaban en pagar a 10 días. Y ahora con ustedes los están volviendo a subir. De esos 10 días que los dejamos nosotros señor Amado, a 23 días. Voy acabando. Y me atrevo a hacerle un spoiler, señor Carrón. Con ustedes al volante y con unos presupuestos prorrogados, la morosidad de esta Administración va a ir cada vez a peor. En definitiva, señor Carrón, y acabo, señor presidente, son ustedes un Gobierno descentrado que todo lo que toca lo retrasa y que todo lo que toca lo empeora y lo estropea. Nada más y muchas gracias, señor presidente. gracias, señor Amado. Bien, pasamos al turno de dúplica por parte de la Junta de Extremadura y el señor Hernández Carrón dispone de 5 minutos. Bueno, gracias, señor presidente. Señor Amado, yo también le tengo a usted por una persona seria. Y yo le pido, por favor, que se pongan de acuerdo dentro del PSOE de Extremadura, porque, mire usted, el delegado del Gobierno asegura que Extremadura se encuentra en el mejor momento de su historia. O sea, ¿quién se va por los mundos de Wonderful, como usted dice, de Mr. Wonderful? O sea, si el delegado del Gobierno, máxima autoridad del Estado en la comunidad autónoma, junto con la presidenta Guardiola, dice que vivimos el mejor momento de la historia de Extremadura, habiendo gobernado ustedes en esta tierra casi 40 años, oiga, ¿qué quiere que le diga? Yo no voy a decir lo contrario que el delegado del Gobierno. Tendré que ser congruente con lo que dice el delegado del Gobierno de Extremadura. Que Extremadura, bueno, pues lo que viene a decir es que es el mejor momento económico y social. Si le está contestando el delegado del Gobierno a su pregunta, me pregunta usted, ¿cuál va a ser la evolución económica y social de la región? Oiga, pregúntale a don José Luis Quintana. Extremadura vive el mejor momento económico y social de la historia a la vista de los datos de consumo, empleo, cobertura a las personas con más dificultades o inversión destinada al desarrollo de la comunidad autónoma. Oiga, ¿quién está en el mundo de Wonderful? Ustedes dicen, mejor economía de España y Extremadura retrocede. Pero ¿cómo dice usted eso? Póngase de acuerdo con el señor Quintana. Y me habla a mí de que, claro, que si no tengo presupuesto, de que yo soy un desastre, de que no se puede gobernar sin presupuesto. Oiga, mire usted, yo ahí le pido, por favor, también que hable usted con el señor delegado del Gobierno. Quintana afirma que no es tan importante que la Junta no tenga presupuesto. ¿En qué quedamos, señor Amado? ¿Sí o no? ¿Presupuesto sí? ¿Presupuesto no? ¿Estamos bien o estamos mal? Si ustedes mismos dicen lo contrario. Y dice el señor, España no tiene presupuesto en el año 24, pero tenemos unos magníficos datos económicos. Hay herramientas suficientes, más que suficientes, cuando tienes un presupuesto que hace las modificaciones oportunas y que la economía crezca. Pero si ustedes mismos se contradicen, señor Amado, ¿cómo están ustedes diciendo una cosa y la contraria y la sostiene aquí? ¿Estamos en un buen momento o estamos en un mal momento? ¿Es necesario el presupuesto o se puede gobernar sin presupuesto? Porque le dimos lo mismo que al señor González Fruto. Su gobierno nacional lleva 6 años gobernando con 2 presupuestos. Y usted me está diciendo que hay unos magníficos datos económicos, que yo no lo niego, ¿eh? Entonces, ¿en qué quedamos, señor Amado? Mire, yo creo que ustedes tienen que ser un poquito serios. Usted tiene que ser serio. Usted no puede hacer aquí una comparación del paro cogiendo un dato espigado del mes de enero. Porque usted mismo se está engañando. Y está engañando a sus compañeros. El empleo se mide en términos de tendencia. Y la tendencia, como ya le he dicho, en 2024 ha sido de bajada. Luego, sí, de bajada. Mire usted. 70.107 parados cerramos el año 2024. La cifra más baja de personas paradas de la serie histórica desde 2005. ¿Qué quiere que le diga? Esos son los datos que da el ministerio de doña Yolanda Díaz, del señor González Fruto. 44.703 mujeres paradas en Extremadura. La cifra de mujeres paradas más baja de la historia de Extremadura.
Gobierno del Partido Popular en Extremadura. Récord aquí con el Partido Popular. ¿Qué quiere que le diga? Son datos que el señor Quintana dice que son buenos en materia de empleo. Y usted me dice que no. Dice que hay un retroceso económico y social creciendo al 3,1. O sea, estamos creciendo nuestra economía al 3,1 y dice que hay un retroceso. No, hombre, sería si hubiera una recesión económica. Usted diferencia entre recesión y crecimiento, ¿no? Oiga, lo del AIREF, claro, es una previsión. Sí, muy bien. Vamos a esperar a ver cómo termina la evolución y cuál es el resultado final. Son previsiones, previsiones son. ¿Cuánto decía la AIREF que iba a crecer España en 2024? Un 2,7. Oiga, esa era la previsión y no estábamos a la cabeza en Europa. Luego resulta que ha mejorado. Fenomenal, pues muy bien. Previsiones son, ya veremos si se cumplen o no. Habla usted de recortes. ¿Qué recorte ha habido en 2024, señor Amado? Dígame uno, no unos cuantos, un recorte en el presupuesto de 2024, que han paralizado la inversión pública. ¿Será la que venía de su gobierno de 2023, que sí que estaba paralizada? Y me habla de que hay una bajada en el ranking de la sanidad pública. Claro, medido sobre 2023, no sobre 2024, porque los efectos son sumatorios y a posteriori. Haga usted un ejercicio serio de análisis, señor Amado. No coja usted, explique 4 datos coyunturales como el PMP de enero, el pago de medio de proveedores. Claro, en enero se ha aumentado, ojo, dentro del rango legal, que tenemos un rango legal de 30 días y estamos en 20, por cierto, de los más bajos también de España. Pero como todas las comunidades en enero, por la deflactación que hay, por el paso de presupuesto, pues siempre se altera el pago medio de proveedores. Estamos en regímenes autorizados y estamos en periodos de 30 días, que son los autorizados por el Ministerio de Hacienda. No incumplimos la norma, señor Amado. Entonces usted coge los datos, espiga, dice, voy a coger este datito que es malo, voy a coger aquel otro datito que es malo, y así, no, hombre, sea usted serio. Haga usted un análisis que sea al menos... Y luego me habla del pacto presupuestario. Mire, y ya termino, señor presidente. En materia del pacto presupuestario, le tengo que decir que desde que ha estado en manos de ustedes, señoría, y la política es el arte de lo que no se ve, yo sabía que este pacto con ustedes era muy difícil que saliera, por no decir imposible. Con ustedes era muy difícil que saliera. Yo tenía la intuición de que ese pacto con ustedes era imposible de alcanzar. ¿Sabe por qué? Porque al frente del PSOE extremeño no estaba el señor Fernández Vara o no estaba el señor Ibarra, que ya han manifestado que les hubiese gustado apoyar el presupuesto de María Guardiola. Porque el que estaba al frente del PSOE extremeño, el que está ahora al frente del PSOE extremeño, no conoce la Asamblea. No sabe cómo funciona la Asamblea, no sabe cómo funciona el trámite parlamentario. Es novato en la tramitación de presupuestos. Ya termino. Tiene que ir terminando. Por eso les digo, señorías, a todos, que cuando deciden los que están fuera de la Asamblea, es muy complicado alcanzar acuerdos. Si los que deciden aquí están fuera de aquí, es imposible que haya acuerdo. Por eso aplíquese el cuento, señoría. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Hernández Carrón. Puede seguir con nosotros en la comisión o abandonar la comisión. Gracias, presidente. Y ahora para sustanciar la tercera pregunta, por parte de la Junta de Extremadura, le damos la bienvenida a la señora Ramos Cotrina.